El idioma, el lenguaje, debería de servir para que el mayor número de personas se pueda comunicar entre sí. Cualquier otro fin para un lenguaje sería extraño. Lunes 9 de febrero de 2009, bienvenidos a Periodista Digital. Hoy es un placer poder charlar un ratillo con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Albert, bienvenido nuevamente a Periodista Digital. ¿Qué hay? Encantado de estar aquí con vosotros. Hablábamos ahora del lenguaje que dicen todos los teóricos de los idiomas, de las lenguas, que debe ser para comunicar con el mayor número posible de ciudadanos, de personas. En Cataluña hay, como en otras regiones de España, lleva meses, casi años, habiendo enfrentamientos entre dos lenguas, ¿no? Bueno, yo quiero primero aclarar que el enfrentamiento lo está produciendo, o de alguna manera la crispación la está produciendo la obsesión con el tema lingüístico que está teniendo la Generalitat, que está teniendo la Xunta de Galicia, que está teniendo el Endacari vasco, que está teniendo pues el gobierno balear. En definitiva, en España se está creando un problema donde no debería haberlo, ¿no? Porque algunos gobiernos autonómicos están haciendo de la lengua una condición de homogeneidad de la sociedad, de que todo el mundo solo debe hablar una lengua, de que solo se puede educar en una lengua, de que eso forma parte de la identidad supuestamente para construir una nación al margen de España. Y eso está provocando pues que todos aquellos ciudadanos que no creemos una sociedad monolítica, sino creemos una sociedad plural, pues nos tengamos que enfrentar a ello. Esa es la realidad. Por tanto, debo aclarar que yo creo que el problema no es tanto la sociedad española, sino sus políticos, y sobre todo los políticos de algunas comunidades autónomas, que hacen de la lengua una religión, la convierten en un dogma y obligan a todo el mundo a ser creyente, ¿no? Por tanto, la lengua para mí, como bien decías, es un instrumento. Tengo la suerte, como muchos otros, de hablar 2 o 3 idiomas y, por tanto, me parece absurdo que alguien quiera que solo aprendamos uno. Porque en ese sentido, incluso la justicia ha dado la razón a aquellos que piensan que la sociedad tiene que ser plural, ¿no? El Tribunal Supremo, sin ir más sí, lejos. Lo sorprendente de todo esto y los motivos por los que Ciudadanos se está movilizando últimamente en la calle es porque ya hemos llegado a un punto en el que ni las sentencias del Supremo son suficientes para convencer a presidentes como Montilla u otros de que deben reconocer esa pluralidad, ¿no? La sentencia del Supremo, que es firme, por tanto ejecutable y debe ser ejecutada por el Gobierno, dice que deben poner en las hojas de prescripción escolar casillas en las comunidades bilingües donde pongan las 2 lenguas oficiales para que los padres digan en qué lengua habitual hablan con sus hijos y se pueda programar pues una educación bilingüe, ¿no? Entonces eso yo creo que es el miedo que tienen algunos nacionalistas, ¿no? Ver la realidad plasmada en un documento de que se desmarque la casilla que no. Claro, es decir, yo estoy convencido de que en Cataluña, en Galicia, en Baleares, en otras partes, si a los padres les preguntan en la hoja de inscripción en qué lengua quieren que se dirijan a sus hijos o quieren educar a sus hijos, pues estoy convencido que un buen tanto por ciento escogerá una, otra y la mayoría posiblemente las 2, que es lo razonable incluso. Pero la realidad es que el miedo a la libertad, el miedo a enfrentarse a esa casilla famosa que descubra la realidad de las sociedades autonómicas a la que nos referimos, es lo que lleva a muchos nacionalistas a omitir esas casillas y mermar ese derecho. Porque no sé si lo hemos entendido bien, si un padre elige catalán o castellano, ¿recibe toda la educación su hijo en ese idioma o es la mayor parte? No, en teoría esa casilla que reivindicamos y que el Supremo dice que tiene que cumplirse es solo para la primera educación, para la educación infantil, que es lo que pues las instituciones al máximo nivel internacional recomiendan, que es que para aprender los mínimos, digamos la enseñanza mínima, la enseñanza infantil, es recomendable que se haga en la lengua habitual, en la lengua materna de esas personas, porque aprenden mejor. A partir de los 8 años, pues nosotros, por ejemplo, proponemos que se combinen las lenguas oficiales, es decir, que sin problema, pues no le veo el problema. Yo lo pongo a veces de ejemplo. ¿Cuál es el problema de dar matemáticas en catalán, filosofía en castellano e incluso en inglés? Es decir, ¿cuál es el problema real que le supone al nacionalismo? Reconocer, vuelvo a decir, que la sociedad en la que viven es plural. Y ser plural significa que son parte de España, que no son distintos, que todas las sociedades en diferentes partes de España tienen sus complejidades, y eso en el fondo es lo que hay detrás, un problema político que se quiere vestir con un problema lingüístico. Los idiomas, los lenguajes no deberían de ir en el programa político de nadie, entonces. Estoy de acuerdo, ojalá algún día sea así, ¿no? Lo que pasa que el otro día incluso nos criticaban algunos, ¿no?, a Ciudadanos, por decir, hombre, es que siempre habláis de este tema o estáis siempre encima de este tema, y yo ponía un ejemplo un poco duro, pero creo que es la realidad. Pues supongo que mucha gente también, a principios del siglo XX, les diría a las mujeres
que pedían el sufragio universal, que eran muy pesadas, ¿no? Que siempre iban reivindicando el derecho a votar, que qué pesado eso de que las mujeres votaran igual que los hombres. Y supongo que también en los años 60 a muchos ciudadanos americanos que reivindicaban que los negros podían estudiar a la misma universidad que los blancos les dirían que eran muy pesados. Pero es que la lucha de derechos civiles y de igualdad de derechos tiene eso, ¿no? Que se debe conseguir a veces, cuando no lo hacen los políticos, pues con movilizaciones civiles, y desde luego Ciudadanos creo que en eso sí que está siendo ejemplo. Una cosa que no entendemos muy bien, hablaba ahora de que pues a partir de los 8 años combinar de alguna manera un idioma cooficial con otro, en regiones donde hay 2 idiomas. Y nosotros, en nuestra generación, por ejemplo, en la EGB mítica, en Galicia, yo soy de allí, combinábamos perfectamente pues ciencias sociales en gallego, claro, ciencias naturales bien en castellano, y luego teníamos gallego, literatura gallega, durante gallego toda la formación académica. ¿Por qué esa fórmula en la que una persona sale sabiendo gallego y sabiendo cultura gallega, por ejemplo, hablo de lo que de lo que sé en Cataluña, supongo que pasaría más o menos lo mismo? ¿Por qué esa fórmula aceptada y que parece que no había ningún problema, por qué no se vuelve a ella o se ha traicionado? Yo vuelvo a lo yo sé que para muchos ciudadanos será incomprensible, pero es así, ¿no? La realidad es que esto es una cuestión política, es decir, hay una frase mítica de Trias Fargas, uno de los ideólogos y fundadores de Convergencia y Unió, que en el año 78, en el proceso constituyente, reivindicaba bilingüismo en las escuelas. ¿Por qué? Porque en aquel momento todo oficialmente era en castellano. Entonces les parecía bien que se incorporara el catalán, y yo también, a mí también me parece bien, y no entendería vivir en una sociedad española que no se pudiera estudiar en gallego o en catalán o en euskera, porque también quiero que eso sea así y que mis hijos puedan educarse también en las 2 lenguas oficiales de mi comunidad. Ahora, curiosamente, 20 o 30 años después, eso ya no les gusta y van dando pasos para conseguir la consecución de esa construcción nacional que significa, ellos lo dicen, hay un lema a mí me parece un poco, incluso a mí me da miedo el lema, ¿no? Que dice una lengua, una cultura, un país. A mí eso me suena un poco... ese es un lema. Una patria, parece Bueno, ese lema es así, es un lema utilizado por el nacionalismo en Cataluña y algunas entidades de su entorno, del clientelismo nacionalista, y es así, una lengua, una cultura, un país. Entonces, entonces los que no tienen esa lengua, ¿qué pasa? ¿Que no son del país o que no tienen cultura o cómo funciona? Da un poco de miedo, ¿no? A mí me da miedo, pero es que ese es el lenguaje que se utiliza pues en la televisión pública, por ejemplo, en Cataluña, lo que se instruye muchas veces en la educación, ¿no? De que tenemos una lengua y que la otra es ajena, ¿no? Y eso no es así. La realidad, quien viaje habitualmente por España, y los que tenemos la suerte de hacerlo, vemos que cuando uno se desplaza somos muy parecidos en todas partes, ¿no? Lo único que hay matices, ¿no? Por suerte tenemos una cultura muy plural, claro, pero hay algunos que les da miedo la pluralidad, les da miedo la libertad y se sienten incómodos porque al final esto es un chiringuito político y vuelvo a decir, vamos a hablar claro, un negocio. Yo creo que el nacionalismo se ha convertido en un negocio para algunos. Y luego hay mucha doble moral en algunos de estos políticos, ¿no? Se han destapado casos en los que dices, pero ¿cómo reivindicas esto y luego haces lo contrario, ¿no? Bueno, también podemos hablar muy claro ahí. Nosotros a veces nos preguntan, pero oiga, ¿qué modelo quieren ustedes para la educación en Cataluña? Y yo muchas veces le digo, yo quiero exactamente el mismo modelo que el colegio alemán donde lleva el señor Montilla a sus hijos. Porque es que ese modelo, bueno, del alemán incluso podemos prescindir, pero el catalán, el castellano y el inglés me gusta. Entonces, claro, eso cuesta mucho dinero. Y algunos dirigentes políticos, incluso siendo socialistas, tienen el valor de aplicar un monolingüismo excluyendo de esa lengua del castellano dentro de la educación catalana. No hay un solo colegio público en Cataluña o concertado donde se pueda llevar a los hijos a educar en castellano también, y en cambio los privados, donde cuesta mucho dinero, algunos dirigentes bien que llevan a sus hijos, ¿no? Entonces yo solo pido eso, nada más ni nada menos, lo mismo que llevan algunos a sus hijos en escuelas privadas, que nos lo pongan a todos en la escuela pública. Yo creo que es una reivindicación muy sencilla. ¿Y si el Tribunal Supremo ha dicho que hay que incorporar esa casilla, por qué no se hace? ¿O se va a tener que hacer? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo con esa sentencia ha dado ha puesto el punto o el dedo en la llaga de la construcción de ese modelo. Es decir, la construcción del modelo se basa en la no libertad, o en la falta de libertad, o en la no pregunta, vamos a hablar así, o en no preguntar a los padres. En el momento que el Supremo te obliga a preguntarles,
la realidad, como digo, es bien distinta. Por tanto, ellos no quieren que se constate un número un tanto por ciento importante de padres que pidan bilingüismo. Eso no quieren, de alguna manera. Por eso en Cataluña precisamente se está acelerando el proceso de la ley de educación para tapar el hueco de esa sentencia, ¿no? O sea, curiosamente están ya generando el antídoto contra esa sentencia del Supremo. Por eso Ciudadanos también sale a la calle ahora, justo ahora, antes de que se apruebe esa ley, porque sabemos que esa sentencia es nuestro clavo ardiendo, es el punto clave, y es ahí donde no quiere cumplir el presidente Montilla. Yo, desde luego, soy muy pesimista de que se vaya a cumplir. Creo que ellos tienen preparado ese antídoto, que es esa ley, aunque sea inconstitucional, pero ellos la van a llevar adelante, y se está generando un punto de no retorno, en el que si se aprueba esa ley con una sola lengua, la educación en Cataluña, eso se va a aplicar también a otras comunidades autónomas, y nos vamos a encontrar con un punto de no retorno. Mi pregunta es, ¿qué hace el PSOE? ¿Qué hace Zapatero? ¿Qué hace la ministra Cabrera para que eso pase, ¿no? Es decir, porque claro, hablamos de los nacionalistas, pero es que esto es el Partido Socialista, y el PP en su día hizo lo mismo cuando gobernaba con Convergencia y Unión, seguir en esa línea. Entonces, mi pregunta y mi preocupación es, los partidos nacionales quizá no están renunciando a algunas comunidades autónomas por pactos electorales, y esa yo creo que es el gran drama de este país, ¿no? Que algunos ciudadanos de algunas comunidades nos sintamos abandonados por los partidos nacionales, y surjan movimientos y partidos como Ciudadanos que amparan de alguna manera a esos votantes, a esos ciudadanos, que decimos, bueno, si el PP no va a defender esto, si el PSOE tampoco lo va a defender, pues lo defendemos los ciudadanos, ¿no? Nos sumamos en bloque y hacemos un partido. Pero la realidad es bien triste, y por eso digo que la responsabilidad no es solo de los nacionalistas, sino de aquellos que lo permiten, que es más grave, ¿no?